Amén, hermano. Vamos a empezar la clase y vamos a continuar con lo que ya nos hemos estado quedando ahí unas 2 semanas. Nos va a quedar esta semana más y ya vamos a terminar. Esta clase va a ser un poco más rápido porque no me dieron mucho tiempo. El pastel nos consume tiempo. Amén. Así de que los invito a que veamos a Juan. Ahora sí, las compadezco, hermanos y hermanas, porque yo también tengo que ponerme unos lentes aquí. Juan 2, primera de Juan 2, versículo 2. Solamente ese versículo vamos a leer. Dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Primeramente, la semana pasada vimos que un hermano me preguntó qué significaba propiciación. Yo voy a poner otra palabra ahora. Expiación. ¿Saben ustedes qué es expiación? La expiación por los pecados. La expiación, esa palabra es muy común en el lenguaje bíblico. Esta palabra es mencionada solamente 3 veces y en el Nuevo Testamento nomás. Pero esta palabra va atada, encadenada, unida a esta otra palabra. No digo que vaya unida en el aspecto de que siempre se mencionan una con la otra, sino su significado nos lleva a esto. La expiación de Jesucristo, porque la propiciación de Jesucristo fue la expiación de nuestros pecados. ¿Cómo está eso? A ver, ¿quién se acuerda lo que era la propiciación? ¿Alguien se acuerda de lo que era la propiciación? La semana pasada un hermano lo preguntó y yo le dije. ¿O ninguno de los que están aquí estaba la semana pasada? Dijo que era como descargar la ira. Apartar la ira. O sea, Dios cargó la ira que venía sobre nosotros, la cargó sobre Jesucristo. ¿Pero por qué la cargó sobre Él? ¿Por qué Dios carga la ira que venía sobre nosotros, la carga sobre Cristo? Porque Cristo estaba haciendo la expiación de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es expiación? Se los dejo de tarea por la semana que entra. Perdón de pecados. Es el sacrificio que se hacía para cubrir nuestros pecados. La expiación viene de una palabra que es cubrir. Cubrir, no es borrar. Acuérdense que en Juan, ¿qué es lo que le dice Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesucristo? ¿Quién se acuerda de lo que dice Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesucristo? El Cordero del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era en realidad ese Cordero? Si nosotros nos remontamos hasta el libro de Génesis, cuando iba Abraham e Isaac al monte, Isaac iba cargando la leña, y ¿qué le dice? Oye, padre, dice, fíjate que yo veo que aquí lleva la leña y traes el fuego, pero yo no veo el cordero. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es? Que el Señor proveerá. Que Dios se proveerá, dice. No Dios lo proveerá. Dice, él mismo dice la palabra que usa, dice, Dios se proveerá. ¿Por qué razón se iba a proveer Dios? Porque ninguno de los que estamos sobre la tierra podíamos haber hecho este sacrificio, sino solamente Cristo. Una parte de Dios. No está dividido Dios, no vamos a malentender esta frase que acabo de decir. Cuando digo una parte de Dios. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, solamente Él podía hacerlo. ¿Verdad? Entonces, esta es la expiación, cubre el pecado. Esa era ¿cómo se llama? El sacrificio del Antiguo Testamento. Cuando, esta cita no la traigo, pero yo la recuerdo. Cuando Natán fue a David y descubrió su pecado a David,
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice David? He pecado contra Dios y esto y el otro. Y cuando dice, ¿qué es lo que le contesta Natán a David? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje bíblico? Cuando le dice Natán, le dice, Jehová ha remitido tu pecado. Si ustedes pueden buscar en la Biblia y si no dice así, entonces tengo problemas yo. Pero dice la Biblia, dice, Jehová ha remitido tu pecado. En el Antiguo Testamento, pues, ¿quién de ustedes tiene tarjeta de crédito o por lo menos de débito? De débito sí tienen, ¿verdad? Tarjeta de crédito es lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Bueno, como que tarjeta de crédito no existía, ¿verdad? No, espérenme, les voy a explicar. Cuando una persona presentaba una ofrenda de expiación por sus pecados, lo único que hacía era pasar como una tarjeta de crédito. No se pagaban por los pecados en ese momento. Se remitían ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué razón? Porque cada año se tenía que estar haciendo remisión de pecados. Cada vez que cometiera un pecado uno tenía que ir a matar, a cortarle el pescuecito a una palomita por lo menos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No se pagaba por los pecados. Entonces cuando llega el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se iba a volver a hacer otro sacrificio más. Ya ese sacrificio era el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora, esa es la expiación que hizo el Señor Jesucristo. Le digo, esta palabra que nada más se usa 3 veces en el Nuevo Testamento y esta se utiliza como 200 veces. No las conté, pero sí son bastantes. Podía haberla buscado en la computadora y rápido me dice cuántas, ¿verdad? Pero no me puse a hacerlo esto. Pero esta palabra nada más. ¿Y qué es esto? Para poder descargar la ira de Dios, necesitaba haber una remisión, una expiación de los pecados. Eso fue lo que hizo. Por eso esta palabra va agarrada de la mano de esta. Para que haya una propiciación, hay una expiación. Alguien se carga, se echa el paquetito, por decirlo así. Miren, yo les voy a platicar una historia que hace mucho leí. Dice que un juez estaba, pues, ya ven cómo son los juzgados aquí, ¿no? Yo no he entrado a ninguno, gracias a Dios, pero lo que he visto en la televisión, está el juez arriba, ¿verdad? Y están los acusados, y en una persona que tenía un ticket de tránsito. Y según el ticket de tránsito, lo que tenía que pagar de multa eran $100 o iba a prisión, ¿verdad? Entonces lo que hace el juez, le da la sentencia, le dice, son $100 o quién no recuerdo cuánto dijo de prisión. Pero al dar la sentencia, el juez se levantó y se puso de pie. Se bajó del estrado donde él estaba, se salió del estrado, se metió la mano a la cartera, que por cierto no la traje el día de hoy. Se metió la mano a la cartera, sacó $100 y se los dio a la persona que estaba ahí. Y le dijo, hija, no quiero que vayas a prisión. Era su hija. Pero él no tenía que romper la ley. Él era el juez. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre, que es justo, ¿verdad? Alguien tiene que pagar la pena por el pecado. Y en este caso fue Cristo el que pagó por el pecado de todos nosotros. Ahora, en Hebreos, ¿quién me ayuda a leer Hebreos 9:12? Nada más Hebreos 9:12. Todo el capítulo 9 de Hebreos habla de esta situación, pero no vamos a enfrascarnos en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Si nosotros leemos todo el libro, todo el capítulo 9 de Hebreos, nos está diciendo que solamente una vez hizo propiciación por nuestros pecados. Que solamente una vez. Cristo no necesitaba venir cada año a morir por nuestros pecados. El pago de Cristo en la cruz fue eterno y para siempre. ¿Alguien ha leído el libro de Apocalipsis? Cuando el Cordero se levanta, ¿y qué es lo que dicen todos? Eres digno tú, oh Cordero, dice, porque has vencido. Digno eres de abrir los sellos.
Y empieza una historia y empiezan a alabar ¿a quién? Al Cordero. ¿Por qué? Porque tenía las marcas de la cruz. Pero nada más una sola vez tuvo que morir. No había 2 corderos, ni 3, ni 4, ni 5, ni miles de corderos que fueron muertos durante todo el Antiguo Testamento. No, era un solo cordero. ¿Y quién era? El Señor Jesucristo. El león de la tribu de Judá, dice. No, pues si me pongo a leer el libro de Apocalipsis, entonces ya me salgo de aquí, ¿verdad? No. Pero no, hermano. El Señor Jesucristo solamente una vez. ¿Por qué razón? Porque los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no eran perfectos. Nos hacían voltear a ver al que iba a venir. Ahora, ustedes ahorita estamos en, como quien dice, en la ¿cómo le llamaríamos? Ya en vísperas, ¿en vísperas de qué? ¿Qué es lo que pasa la semana que entra? Semana Santa, Pascua. Ok. Ese es otro sacrificio que se hacía. ¿Alguien que me pueda dar un resumen pequeñito, así rapidito, condensado de lo que era la Pascua? Bueno, la Pascua es una conmemoración de cuando los egipcios, o sea que Moisés le indicó a los judíos que mojasen el dintel de la puerta con sangre de un cordero y especificó qué tipo de. Entonces, porque iba a venir el ángel de la muerte. Ajá. Y iba a pasar sobre ellos y sobre los egipcios, iban a morir todos los primogénitos, ajá, incluyendo los animales. Y pues para ellos salvarse de esa muerte, de salvar a sus primogénitos, pues tenían que hacer ese sacrificio de matar ese cordero y con un hisopo, ajá, marcar las puertas de su casa. Tenía que ponerle sangre. ¿Verdad? ¿Alguien más que tenga algún concepto de lo que es la Pascua? ¿Nadie? Conejitos, los huevitos. Okay. No, los conejitos. Los conejitos que ponen huevos. Ajá, no, sí, yo no he visto ni uno hasta la fecha. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita ya para finalizar, ya para terminar les voy a regalar algo extra. Fíjense nomás, dice que en el dintel y en los postes de la puerta iba a haber sangre de un cordero inocente, que había sido muerto, que adentro de la casa se lo iban a estar comiendo, estaban echando los taquitos de borrego, ¿verdad? Así diríamos en México. Taquitos allá adentro y acá afuera la sangre del cordero. Iba a haber una destrucción afuera, llanto, lloro, crujir de dientes, ¿verdad? Porque hasta el hijo primogénito del faraón falleció. Hasta el hijo Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me la contesten. Quiero que me contesten porque los veo muy serios. Si yo no soy judío y oigo de este mandato, y yo mato un corderito y le pongo la sangre, ¿ustedes creen que yo iba a ser salvo? Bueno, sí. Yo creo que sí, porque si creía tenía fe que eso. Así es. Acuérdense de una cosa, la salvación no viene por las obras. Esta sangre no iba a hacer absolutamente nada, no tenía nada de fuerza. Esto era porque en el corazón de esa persona había creído. Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, ¿qué les dijo? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mirar a la serpiente. Ahora, si volteaban a mirar a la serpiente, eran sanados. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una cabaña ya bien lejos? Y digo, no te preocupes, yo no creo en eso. ¿Saben qué es lo que pasaba? Yo me iba a morir. Pero si yo decía, ¿sabes qué? Arrímame a la puerta para alcanzar a ver a la serpiente. Con eso tenía yo para ser sanado. ¿Verdad? Entonces los egipcios inteligentes tomaron sangre también, porque acuérdense de una cosa, salieron egipcios con el pueblo de Israel. Iban atrás de ellos. No iban nomás del pueblo de Israel.
Si ustedes leen las escrituras van a darse cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo egipcio, hizo caer en pecado al pueblo de Israel. ¿Verdad? Ahora, que hayan creído después de que se les murió el hijo primogénito, a lo mejor, ¿verdad? Pero ¿por qué no pudo también uno que otro decir, sabes que yo creo en ese Dios? ¿Se acuerdan de aquella mujer Rahab? Sí, Rahab, la ramera. la ramera. ¿Qué es lo que dijo cuando llegaron los? Hey, yo creo. Yo creo todo lo que han hecho durante 40 años ese pueblo, el Dios de ustedes, yo creo eso. Y como yo creo, yo quiero ser salva. ¿Y qué es lo que dijeron los espías? Le dijeron, nosotros no nos hacemos responsables por el que esté fuera de tu casa. Nosotros nos comprometemos por los que están adentro de tu casa. Háblale a tu padre, a tus hermanos. ¿Qué es lo que pasa si yo le digo a Miguel, que es mi hermano en la sangre, por ejemplo, y le digo, Miguel, ¿sabes qué? Va a venir una destrucción porque el pueblo de Israel ya está en la orilla. Vente a mi casa. De todas maneras, a todos nos va a llevar, todos nos vamos a morir, diría Miguel. Miguel no creyó. Pero si Miguel dice, ¿estás seguro? Sí, vente. Y se viene. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegue la destrucción a Jericó? Miguel está dentro de mi casa y a mí se me prometió que mi casa iba a ser salva. Entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde está el poder? ¿En nuestras obras? Está en la fe. ¿Depositada en quién? En Dios. Ninguna de las obras que nosotros hagamos nos van a llevar a Dios. Ninguna. Sí hay cosas que nosotros podemos hacer, hermanos. Sí hay cosas. Fíjense nomás. Hay una lista que yo hice aquí. No me puse a estudiar toda la Biblia para sacarles todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Por cierto, me voy a adelantar un poquito. Hay una lista de las cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos para ser salvos. Aquí tengo las citas bíblicas. Si quieren las leemos, pero nos llevaría mucho tiempo. No las vamos a leer. Dice, ¿qué necesitamos hacer? Una de las obras que tenemos que hacer, creer en Cristo. Creer en Cristo. Otra de las cosas, arrepentirnos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Otra de las cosas que confesar nuestros pecados. Otra, déjenme pongo los lentes, te digo que ya los necesito, hermanos. Fíjense, creer que en Cristo estamos completos. No lo veo, ¿verdad? Ya tengo que estar para arriba y para abajo, ¿verdad? En Cristo tenemos que creer que estamos completos, que no hay nada que agregarle. Otra cosa, que en Cristo somos justificados en Él, por Él. En Él estamos justificados. No necesitamos a nadie más para justificarnos. Y por las obras, creer que por las obras no somos salvos. Hay una cosa que ustedes tal vez ya notaron. Esas son obras que uno puede hacer. Pero ¿sabe en qué están basadas esas obras? Todas las obras de las que yo hablé ahorita están basadas en la fe. De lo que nosotros tenemos que hacer, prácticamente nada podemos hacer. Es más, dice Jesucristo creo que es el apóstol Pablo, que nos crucificamos a nosotros mismos. ¿Alguien de ustedes me puede enseñar cómo una persona sola se puede crucificar? Es algo espiritual. Exactamente, es algo espiritual. Nosotros tenemos que vivir la pasión de Cristo. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creerle a Cristo, que Él ya hizo todo, que ya nosotros no tenemos nada que hacer. Fíjense, por ejemplo, el hermano pastor estuvo hablando en la predicación de la piedra de Moisés, de la piedra de Horeb, creo que era. ¿De Coreb? No, Horeb, porque Coreb fue otra historia. Hay un Sí. corito. Sí, la otra. Hay una. Hermanos, alguien de ustedes, díganme, ¿me puede decir por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por no creer. Porque no creyó. Pero ¿cuál era el sentido espiritual que había en esa piedra? Dice porque la primera vez la tuvo que golpear. Dice, golpea la piedra y te va a dar agua. Pero la segunda vez le dijo, háblale. ¿Quién era esa piedra, hermanos? Es
Esa piedra como Jesucristo. Esa piedra era Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no le tenía que golpear otra vez? Porque le tenía que hablar para que... Ajá, pero eso nos simboliza algo, hermanos. Quiero que vean algo. Cristo no iba a morir 2 veces. Exactamente, ahí está. Hermanos, si nosotros creemos que ahora perdemos la salvación y mañana la podemos volver a recuperar, nosotros estamos dándole garrotazos a la piedra. Exactamente, hermano. ¿Por qué razón? Porque Cristo va a morir una sola vez y para siempre por nuestros pecados, pero cada vez que nosotros pequemos, nosotros tenemos que venir ¿a qué? A hablar con Él. Hablarle a la piedra. Esa es nuestra salvación. Nosotros no tenemos depositada nuestra salvación en algo que se pierde y mañana se recupera. Imagínense si yo ahorita le eché una mentira a alguien y viene el Señor Jesucristo saliendo del culto y no he venido a arrepentirme. Pues ya me quedo, ¿verdad? ¿En quién confiamos? Nosotros confiamos en un Dios que dijo, y nadie los arrebatará de mi mano. Adelante, hermano. Sí, hermano, solo me gustaría agregar algo ahí, un comentario. Estaba escuchando a un llamado apóstol y él estaba haciendo un subestudio. Lo escucho, Haciendo un subestudio acerca de la pérdida de la salvación y empezó a tomar muchos pasajes bíblicos conforme a lo que él entendía, ¿no? Y conforme a lo que él creía. Y lo terminó resumiendo de esta manera. Nosotros, y se contradijo, no, nosotros no perdemos la salvación por cualquier cosa. Pero hay pecados que sí nos pueden hacer perder la salvación, pero es muy difícil que nosotros perdamos, o sea, hubo una contradicción, ¿no? Es muy difícil que nosotros perdamos la salvación, pero es casi seguro que no la perdamos. Entonces, es ahí donde podemos determinar, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿No? La clase de pecados, o sea, o el tamaño de pecados, pequeños pecados grandes, pecados más medianos, pecados de una... Bueno, los católicos le dicen pecado venial. Entonces es ahí donde se puede caer en ese error, cuando se cree que la salvación se pierde, ¿no? Ok, yo les voy a decir algo, una de las frases, basándome en lo que acaba de decir el hermano aquí. Voy a agregarle un poquito más a eso. Hay una frase de la Biblia que nos hace creer que la salvación se pierde. Y la voy a decir. El Señor Jesucristo lo dijo. Dijo que todos los pecados serían perdonados excepto uno. ¿Alguien se acuerda cuál es? Sí, el Espíritu Santo. Ok, yo le voy a decir una cosa. ¿Alguien de ustedes tiene el Espíritu Santo aquí? Todos lo tenemos. Amén, ¿no? Si el hermano dijo, por eso ya todos dicen que sí, ¿verdad? No, con afirmación tenemos que creer que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hermano, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos blasfemar contra Él. Sencillito. Una persona que es salva no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, por lógica, la salvación es imposible de perderla. Si hay una persona que blasfema contra el Espíritu Santo, hermano, yo me metí en unos problemas muy graves porque ya les he comentado que yo nací en una iglesia donde se profesaba el hablar en lenguas. Pero Juan nos dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. Y una vez les pregunté, les dije, ¿ustedes alguna vez han probado el espíritu que está dentro de ustedes? Yo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, porque para ellos el espíritu que tenían era el Espíritu Santo. Pero terminaban el culto y se iban a fornicar. Hablaban en lenguas adentro del culto y afuera estaban haciendo maldades. Yo les voy a decir una cosa sin temor, porque yo no tengo temor de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque yo no lo estoy haciendo. Yo pondría en duda qué clase de espíritu tienen ellos. Así de sencillo. Porque yo les voy a decir una cosa. Yo le voy a preguntar al hermano Miguel, aquí. Hermano Miguel, ¿usted me acompañaría a una cantina a tomar esta noche? No. ¿Por qué? Porque no está bien ante los ojos de Dios. Sencillo. Pero hay más cosas que yo podría indagar en él. No voy a meterme más. Ok. Lo que yo quiero que vean ustedes es esto. A él ya tiene una convicción. Yo tenía un cuñado
Yo todavía lo tengo, es mi cuñado todavía. Nosotros, cuando estábamos en la vagancia, él era cristiano ya. Él nació en una familia cristiana. Pero mi cuñado no tomaba nada. Una vez lo trajimos casi 16 horas sin tomar agua. ¿Saben lo que le pasó? Se echó una cerveza. Se echó una cerveza al final de cuentas. No había otra cosa en la cajuela del carro, hermano. Usted era el chofer. No había agua, no había sodas en la cajuela del carro. Lo que había era cerveza. Y dijo, yo tengo mucha sed. Sencillo. ¿Estaba cometiendo un pecado? No, estaba satisfaciendo una necesidad física, fisiológica del cuerpo, simple y sencillamente. Ahora, ¿él pecó o no pecó? Dice, ahí ya no puedo decir yo algo porque dice la Biblia, dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Que de que yo no sé si él pecó o no, pero yo lo único que sé es que estaba satisfaciendo una necesidad fisiológica. ¿Ya? Entonces, para mí eso no era un pecado, porque no lo estaba haciendo con la misma intención y con el mismo propósito que lo estábamos haciendo nosotros. Pero pues solamente Dios ahí lo juzga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a leer Isaías 53. Yo lo voy a leer, dice así. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, dice. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, está hablando aquí ya vamos a pegar un brinquito a esto. Luego dice en el versículo 2 de Primera de Juan, dice que no nomás los pecados de nosotros, sino los de todo el mundo. Déjenlo leo yo tal como dice aquí. Juan 2 dice, y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Cuántos han oído ustedes que dicen, basándose en este y en algunos otros versículos, diciendo que todos vamos a ser salvos? Que Dios es un Dios tan bueno que no va a dejar que nadie se vaya al infierno. ¿Cuántos han oído eso? Muchos hemos oído eso, ¿verdad? Yo tenía un compañero que me decía eso. Todavía está vivo y lo he tratado de convencer de que no es cierto eso, ¿verdad? Hermanos, la universalidad de la salvación no existe. Ahora, ¿por qué dice eso? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que quiere decir Juan cuando dice eso? Cuando dice, lo vuelvo a repetir, dice, propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, ¿qué es lo que quiere decir Juan cuando dice que no nomás por mis pecados, sino por los de todo el mundo? ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en la crucifixión? Se oscureció. Se cargaron los pecados de todo el mundo sobre Cristo. Aquí lo está diciendo, que fue de todo el mundo. ¿Por qué razón fueron los de todo el mundo y no nomás de los que íbamos a ser salvos? ¿Por qué razón? A ver, hermano. Porque Dios nos da la oportunidad a todo el mundo de ser salvo. Así Eso es hay que fácil. recibirlo, ¿no? Fíjense nomás, nosotros cuántos estamos aquí, unos casi 20 personas, no así nomás, a ojo de buen cubero, unas 20 personas. Si llega una persona que entra por la puerta y no conocido de Cristo, y hay la posibilidad de que nunca lo conozca porque él es un rebelde y no quiere conocerlo, pero entra, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? No, el número de los salvos ya está completo, porque Cristo
por él no murió. Por Hitler no murió Cristo, diríamos. Los que creen que Hitler no es algo, o que creen que es algo, es X, ¿verdad? O por ejemplo, alguien que le hizo mucho daño a una persona de ustedes. No, Cristo me salvó a mí, pero no es tanto el amor que tiene como para salvarlo a él. Y los pecados míos ya los pagó, pero los de él no estaban en la cruz. Hermanos, ¿quién ha oído hablar del carnicero de Milwaukee? ¿Han oído hablar de este hombre? Fue en las noticias, no recuerdo qué año, en los 80s. Fue muerto, lo mataron en la cárcel, pero él estaba condenado a muerte. Iba a morir, la pena de muerte, no sé en qué clase de pena le iban a dar, si silla eléctrica o gases o lo que sea. Pero ese hombre era un homosexual que se robaba a sus víctimas, las violaba, las mataba y se las comía. ¿Han oído hablar de él? Fue muy mencionado. Fue hasta película de él ahí. Ese hombre en la cárcel, ¿sabe cómo murió? Predicando el evangelio. Ahora diría los familiares de él. Dice la historia de él. Yo leí la historia en un libro hace algunos 2 años. Dice la historia de él que él trató de mandarles cartas de arrepentimiento a cada uno de los familiares de sus víctimas. Ahora nosotros diríamos, no, los pecados, el Señor Jesucristo murió por nosotros, pero no murió por aquel. Discúlpame, tú eres tan malo como aquel. ¿Qué dice Pablo en Romanos 2:2? Eso me la acordé ahorita. Gloria a Dios por ello. Dice así Romanos 2. Dice, por lo cual eres inexorable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nosotros no podemos decir, él no puede ser salvo y yo sí. Pues discúlpame, la sangre de Cristo cubrió los pecados de todo el mundo. Pero hay la condición. ¿Cuál es la condición? Ya la leímos ahorita, que creamos. Toda la lista que les di, y podemos encontrar muchísimas cosas más, pero todas están basadas en la fe. No en nosotros, sino en la fe. Vamos a ir más adelante. Hermanos, estamos en la Pascua. Ya estamos en la Pascua. Lo voy a interrumpir. Díganme. Ahorita que dice de los... Bueno, yo no lo estoy juzgando, solo yo sé que él está con el Señor. Gloria a Dios. Que él murió. Pero claro que en la carne cometes pecado. Y yo, por ejemplo, yo pienso y creo que él está con el Señor, porque yo conozco muchas personas que les habló de Jesús y esas personas siguen en el camino de Dios, Aunque él cayó en pecado, o sea, ahí, por ejemplo, él cae en pecado, pero él sigue siendo salvo. O no sé, Dios, yo pienso que no se pierde la salvación. Lo que usted quiere ver es una respuesta a eso. No, yo sé que él sí creyó, él está con el Señor. Ajá. Y Dios también habla que por sus frutos nos conoce. Y yo digo, pues toda esa gente, él cuando hablaba de Dios, realmente pues usaba la Biblia, yo no veía que usaba otra cosa. Ajá. Mire, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. El hijo pródigo, si hubiera muerto en el chiquero, ¿hubiera muerto como puerco o como hijo? Como puerco. Pues olería tal vez a puerco, ¿verdad? Pero nunca iba a dejar de ser hijo de Dios. ¿Ok? Fíjese lo que yo en mi corta visión que el Señor me ha dado de las cosas que yo he visto, en las cosas del Señor, y de acuerdo a lo que he leído en la Biblia, lo podría basar en un pasaje bíblico, pero ahorita no lo traigo en la mente. Cuando una persona es hijo de Dios y se aparta del camino de Dios, y eso lo apliqué yo en dos ocasiones, una fue con mi hermano que falleció hace casi 1 año, y la otra fue un muchachito que falleció hace mucho tiempo, que estábamos en la iglesia, y él era un joven de 19, 20 años. Era un joven que era un líder él, porque mucha gente lo seguía,
era muy entusiasta, era muy animado, muy alegre, pero tuvo un accidente. ¿Y qué es lo que pasó en el accidente? Se mató. Ahora, ¿por qué digo eso? Miren, hay un pasaje de la Biblia donde dice, creo que fue Acab, que tenía a su hijo, que se enfermó y le dijo a la mujer, vete y ve con el profeta, porque el profeta me dijo esto y esto y esto, y a ver qué te dice ahora de mi hijo. ¿Y qué es lo que le dijo el profeta? Y la mujer se vistió y llega con el profeta, y el profeta le dice, mujer, le dice, creyendo que el profeta no le iba a reconocer, le dice, mujer, le dijo, tu hijo va a morir. Y ya le dijo la historia, le dijo, si el que muera de tu familia en los valles va a ser comido por las aves de rapiña, y el que muera en la ciudad va a ser comido por los perros. Pero tu hijo es el único que van a sepultar. ¿Por qué? Dijo el profeta, porque nada más en él había un buen corazón. Pero ¿sabes lo que digo yo aquí en este caso, basándome en ese pasaje de la Biblia? Que Dios a veces, cuando ve que nosotros nos descarrilamos, tiene miedo de que nosotros nos perdamos. No nos vamos a perder, pero podemos ser deshonrosos a la palabra de Dios y podemos andar pisoteando el Evangelio, entonces nos agarra y nos lleva con él. Adelante, hermanos, diga. Es ahí donde se aplica, ¿no? Que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por ejemplo, en 1 Corintios, en la institución de la Cena del Señor, ¿qué es lo que estaba pasando con esos que eran hijos de Dios? Esos eran hijos de Dios, eran cristianos. Muchos dormían. ¿Por qué? Porque estaban tomando indignamente la Cena del Señor, y ella explica perfectamente lo que dice el hermano. En vez de que se blasfeme más el nombre del Señor por nuestro pecado, el Señor mejor dice, vente para acá. Porque cuando hablamos de azotar, a veces pensamos, puede ser estas dos formas, ¿no? Azotar de esta manera, que es pegar acá, o azotar, agarrar y tirar. O de disciplinar simplemente de alguna u otra manera. Podría ser las dos maneras. Entonces es ahí donde podemos ver el Señor, pero el pasaje lo explica muy bien, al que ama. Al que ama, disciplina. Entonces es ahí donde aplica, ¿no? Si es hijo de Dios, meterse con la salvación de si alguien es o no es salvo, es bien complicado, porque sobre todo en estos tiempos donde hay engañadores y de todo, la Biblia nos advierte de ello, pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. El Señor es el único que lo sabe, y el Espíritu Santo es el que confirma. Nosotros no podemos confirmar el que una u otra persona haya sido salva. Eso no lo podemos hacer. Judas Iscariote también predicó el Evangelio. Judas Iscariote salió junto con los 70 discípulos y anduvo echando fuera demonios. Y el Señor Jesucristo le dijo que era diablo. Dijo, no os he escogido a vosotros 12 y uno de ustedes es diablo. Ahí está difícil, ¿verdad? Bueno, se la puse muy difícil. Bueno, miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Ya entrando, ya terminando con esta clase, ya vamos a terminar. Entramos en la Pascua. Y en la Pascua, lo que más vemos afuera es huevos, conejos, ¿verdad? Y yo quiero hablarles de eso. Yo quiero hablarles, pero muy poquito les voy a hablar. No crean que les voy a hablar mucho. Quiero que abran los ojos, que esto no es bíblico. Esto se remonta hasta el capítulo 10 de Génesis. Y ahorita les voy a decir por qué. Lo que sucede aquí es que la comercialización de esta época ha hecho que nosotros los cristianos en Navidad ya no veamos a Jesucristo que nació, sino a un gordito que nos va a traer regalos. Que el día de la Pascua no se celebra la liberación de nuestras almas por la muerte de Jesucristo en la cruz, sino que se celebra el llevar huevitos al parque, esconderlos y todo eso. Bueno, ¿saben ustedes lo que andan haciendo ustedes si llevan a sus hijos a festejar el Halloween? Prácticamente es lo mismo, hermano. Es lo mismo que celebrar la Pascua con huevos. Yo les voy a leer esto, a ver si puedo leerlos. Ya me pongo, me quito esto, ¿verdad? Ando más atarantado, no sé. Fíjense, yo lo tomé. Esto que yo voy a leerles, yo tengo el libro se llama Las dos Babilonias. Alexander Hislop lo escribió hace más de 200 años. Y hoy en día no ha habido nadie que contradiga lo que este hombre dijo. Pero esto no lo dice exactamente el libro. Esto fue un condensado de muchas de las cosas que dice en el libro. El que lo hizo esto se llama David Jeremiah. Yo lo escuché y lo tomé, y tomé nota de cada una de las palabras que él dijo.
Inclusive hay una palabra que no la puedo encontrar en el diccionario. Ahorita a lo mejor algunos dicen que es esta palabra, pero yo así como está textualmente, yo lo escribí, aunque esa palabra no la entienda. Y dice así: la historia se remonta al capítulo 10 de Génesis, y un hombre llamado Nimrod, que fundó Babel, que significaba puerta al cielo, a la cual Dios cambió el significado y le puso confusión. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. En Siria y Nínive se llamaba Astarte. En Egipto se llamaba Isis. Entre los griegos se llamaba Afrodita. Y en latín se llamaba Venus. Como se le llame en la cultura que sea, fue la sumo sacerdotisa de la idolatría en el mundo. Cuando Semiramis dio a luz a un hijo, dijo que lo había concebido milagrosamente por los rayos del sol. Y ella lo ofreció como el libertador de la tierra. Le puso por nombre Tamuz. Según la leyenda, cuando Tamuz creció a una edad adulta, como un jabalí salvaje lo atacó y lo mató. Después de 40 días de llanto de su madre, Tamuz resucitó de los muertos, siendo en esta historia de Semiramis y Tamuz que la adoración a la madre y al hijo empezó a expandirse por toda la tierra, y de esa manera se llamaba a la madre